Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a dar una introducción y vamos a resolver ejercicios acerca de la regla de la cadena utilizada o aplicada en derivadas parciales. En primer lugar vamos a recordar que cuando existen funciones de una variable, es decir, y que a su vez es función de la variable u, que es derivable, y que u es función de la variable x, que también a su vez es derivable, pues entonces, para poder encontrar la derivada de y con respecto a la derivada de x, entonces se aplica esta primer regla, donde primero se deriva la función y con respecto a u, y luego se deriva la función u con respecto a x. Y así podemos encontrar la derivada total de esta función y, que depende de u, y que a su vez u depende de x, y es la derivada de y con respecto a x. Ahora bien, cuando tenemos funciones de dos variables o más, es decir, que la función z depende de la función u y de la función v, pero que a su vez la función u y la función v dependen de las variables x y también b depende de las variables x y y. Y podemos armar una estructura al estilo de árbol, una estructura arbórea, como sigue. Es decir, que la función z depende de la función u y de la función b, y que la función u depende de la variable x y que la función b depende de la variable x y y. Ahora bien, si es necesario encontrar la derivada parcial de z con respecto a x, tenemos que observar que x se encuentra en ambas ramas de este tronco central. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se forma la siguiente estructura. Vamos a analizarla. Si quiero encontrar la parcial de z con respecto a x, esto va a ser igual a dos términos. Dos términos que quiero que observen que son iguales a dos ramas de mi estructura que armé. Ahora bien, si quiero encontrar la parcial de z con respecto a x, pero sé que existen dos caminos para encontrarla, pues entonces el resultado va a quedar como sigue. Entonces, por lo tanto, si quiero encontrar la parcial de z con respecto a x, primero observo que tengo que formar dos términos que se asemejan a su vez a cada una de las ramas de mi estructura arbórea. Por lo tanto, entonces, primero, si quiero encontrar la parcial de z con respecto a x de esta rama, primero calculo la parcial de z con respecto a u, y que va a estar multiplicada por la parcial de u con respecto a x, en este lado. Más, si es otra rama, va a estar ubicada por la parcial de z con respecto a b y la parcial de b con respecto a x. Y así obtengo la parcial de z con respecto a x. Si quiero encontrar la parcial de z con respecto a y, bueno, pues tienen exactamente la misma estructura, sin embargo que ahora voy a tomar el camino de la parcial de z con respecto a u y la parcial de u con respecto a y la parcial de z más la parcial de z con respecto a v, y que a su vez está multiplicando la parcial de v con respecto a y. Y así obtenemos la estructura mediante la regla de la cadena para derivadas parciales. Vamos a leer lo siguiente. Para la solución podemos evaluar cada derivada de forma independiente y sustituir hasta el final. También debemos de sustituir y derivar todo directamente, si es que podemos elegir este camino. Al finalizar de derivar, sustituir el valor original o expresión de la función de las variables originales. Es decir, si quiero encontrar la parcial de z con respecto a y, tengo que dejar todo en términos de x y de y. Si quiero encontrar la parcial de z con respecto a x, al final debo de dejar todo en términos de x y de y. Ahorita en el ejercicio vamos a terminar de aclarar esta situación. También tenemos un caso especial. Ese caso especial es si la función z, que depende de u y de b, es diferenciable, y u, que depende de t, y b, que a su vez también depende de la variable t, son funciones diferenciables de una sola variable t. Entonces, en lugar de encontrar la parcial de z con respecto a t, vamos a encontrar la derivada total de z con respecto a t. ¿Esto por qué? Porque tanto u como b solo dependen de una variable que es t, y por lo tanto el camino a seguir me va a involucrar derivadas totales como tal.
Esto es simplemente definición o nomenclatura, pero la estructura es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque si se fijan, de todos modos tengo que cubrir dos ramas y esas dos ramas van a representar dos términos. Bien, vamos a proceder a realizar el siguiente ejemplo. Dice que si z, es igual a u cuadrada menos b cúbica, u es igual a Euler a la menos 2x menos 3y, y b es igual al seno de x cuadrado menos y cuadrado, entonces determine la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. En este caso y en este ejercicio, pues ya me están dando los valores de las funciones y puedo analizar lo que sigue. Fíjense que z, si aparece u y aparece b, bueno, pues z depende de u y de b. Y que a su vez, si en u aparece x y y, pues u depende de x y de y. Lo mismo sucede con v. ¿Por qué? Porque depende de x y de y lo vamos a colocar en nuestra estructura arbórea. Ahora bien, para armar la parcial de z con respecto a x, pues seguimos, de acuerdo a la terminología, la expresión que vimos en la primera página. Y para encontrar la parcial de z con respecto a y, pues seguimos exactamente la misma estructura. Recuerden que por cada una de las ramas que tenga mi estructura arbórea, pues van a ser igual al número de términos que va a contener mi derivada parcial. Ahora bien, si se están multiplicando, o sea, si van directo en una sola rama, cada término se va multiplicando, como por ejemplo acá, la parcial de z con respecto a u está multiplicando a la parcial de u con respecto a y. La parcial de z con respecto a u está multiplicando la parcial de u con respecto a y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular cada una de estas derivadas parciales de forma individual y al final vamos a sustituir y armar esta expresión. Primero, necesito la parcial de z con respecto a u, la tengo por acá. Es decir, voy a calcular la parcial con respecto a u y sustituyo a z. Z vale u cuadrada menos b al cubo. Por lo tanto, procedo a calcular su derivada. Ahora necesito la parcial de u con respecto a x. En este renglón, por lo tanto, pues voy a calcular la parcial con respecto a x de lo que vale u. Y en este caso, pues resuelvo la derivada. Ahora necesito la parcial de z con respecto a v. Para ello, pues calculo la parcial con respecto a v de lo que vale z y obtengo su respectiva derivada. Y exactamente lo mismo con la parcial de v con respecto a x. Ahora bien, necesito proceder a armar la parcial de z con respecto a x, que es esta expresión que está aquí arriba. Así que voy a proceder a sustituir cada una de las derivadas parciales siguiendo pues la nomenclatura que marca la expresión, es decir, aquí va un signo más, luego sustituyo la parcial de z con respecto a v y luego la parcial de v con respecto a x. Sin embargo, puedo observar que me queda esta derivada parcial en términos de u y en términos de v, para lo cual, de acuerdo a las recomendaciones que nos da esta técnica, pues tenemos que dejar todo en términos de x y de y. Por lo tanto, sustituimos lo que vale u, y en este caso u vale Euler a la menos 2x menos 3y, que es la expresión que tenemos acá. En este caso, pues nos queda más por menos, menos, 2 por 2, 4, la expresión de lo que vale u, que es la función, y este otro término que está por acá. Luego hacemos exactamente lo mismo con el siguiente término. Nos queda menos por más, da menos, 3 por 2, 6. Y ahora procedo a sustituir b cuadrada. Sin embargo, yo sé que b es igual a seno de x cuadrada menos y cuadrada. Por lo tanto, es toda esa expresión elevada al cuadrado y adiciono lo que ya tengo, ¿no? Ahora bien, tengo que llevar a simplificar esta expresión al mínimo. Por lo tanto, me va a quedar que si por ejemplo aquí tengo este menos 4, pero tengo Euler elevado a la algo y otro Euler elevado a la algo, recuerden que cuando se multiplican mismas bases, pues los exponentes se suman. Por lo tanto, en este caso sumaría menos 2, que me da un total de menos 4x, menos 3y da un total de menos 6y. Por lo tanto, se simplifica esta expresión. Y lo mismo ocurre acá, que simplemente coloqué el seno al cuadrado del valor de este argumento. Y así encuentro la parcial de z con respecto a x. Ahora me hace falta encontrar la parcial de z con respecto a y. Para ello quiero que observen lo siguiente.
este primer término, que es la parcial de z con respecto a u, ya lo calculé, aquí está, y puedo aprovecharlo. Lo mismo ocurre con este término de la parcial de z con respecto a v, que también ya lo encontré y también puedo aprovecharlo. Así que procedo simplemente a realizar las respectivas derivaciones de lo que me hace falta, que en este caso solamente me hace falta la parcial de u con respecto a y, que es lo que tengo acá, y la parcial de v con respecto a y, y encuentro la derivada. Entonces, pues ya nada más procedo a sustituir la expresión y también a dejar todo en términos de x y de y, es decir, también vuelvo a sustituir la u y también vuelvo a sustituir la v. Y en este caso, pues encuentro la expresión referente a la parcial de z con respecto a y. Ahora bien, vamos a realizar este ejercicio donde en este caso voy a tener una estructura arbórea con 3 ramas. De una vez anticipo, pues, que voy a tener 3 términos en mi derivada parcial. El ejemplo dice que si r es igual a x cuadrada más y al cuadrado z al cubo, quiere decir que r depende de x, de y y de z, y aquí lo coloco. Pero a su vez me dan la función de x, me dan la función de y y me dan la función de z. Entonces, simplemente observo que x depende de u, v, s y t, y coloco las variables. Y depende de u, v, s y t, y coloco las variables. Y z depende de u, v, s y t, y coloco las variables. En este caso me piden que encuentre la parcial de r con respecto a s. Así pues, que el camino que tengo que encontrar es la parcial de r con respecto a x, que multiplica la parcial de x con respecto a s, y obtengo mi primer término, más la siguiente rama, que es la parcial de r con respecto a y a su vez la parcial de y con respecto a s, y obtengo mi segundo término. Y luego me voy por mi tercer rama, que es la parcial de r con respecto a z, que a su vez multiplica la parcial de z con respecto a s, y así obtengo toda la expresión de la parcial de r con respecto a s que tengo que encontrar. Lo que hago a continuación, pues es simplemente, igual que en el otro ejercicio, encontrar la parcial de r con respecto a x, y así sucesivamente con cada uno de los términos. Sin embargo, como ya sé que tengo que dejar todo en términos de las variables que están hasta el final, pues entonces de una vez aprovecho en sustituir el valor de las funciones. Por ejemplo, vamos a observar. La parcial de r con respecto a x es igual a la parcial con respecto a r, pues de lo que vale r, y sustituyo el valor de r, que es este. Ahora bien, como es derivada parcial, pues y y z son constantes, y la derivada de una constante pues da 0. Así que la derivada de x al cuadrado va a dar 2x. Sin embargo, tengo que dejar todo en términos de las variables hasta el final de las ramas. Así que de una vez aprovecho y sustituyo lo que vale x. Y x en este caso puedo observar acá arriba que vale u, v, Euler a la st. Así que simplemente sustituyo todo en términos de u, v, st. Ahora procedo a calcular la siguiente derivada parcial y obtengo el siguiente valor. Sin embargo, esta expresión pues ya está en términos de t, u, v y s. Por lo tanto, ya hasta ahí queda. Ahora bien, procedo a calcular la parcial de r con respecto a y, que en este caso pues obtengo 2z al cubo por y. Pero tengo que dejar todo en términos de u, v, s y t. Por lo tanto, simplemente sustituyo lo que vale z, que en este caso es seno de u, v, s, t, y lo elevo al cubo, y sustituyo el valor de y, que en este caso y vale u cuadrada menos b al cuadrado más st al cuadrado. Y ya quedó en términos de las variables del final. Hago exactamente lo mismo con los siguientes términos. Y lo último que resta por hacer es simplemente sustituir todo en la expresión original que armamos al principio. Es decir, la parcial de r con respecto a s va a ser igual a la parcial de r con respecto a x, que me dio esto, multiplicado por la parcial de x con respecto a s, que me dio esto, más la parcial de r con respecto a y, que me dio toda esta expresión, y multiplicado por la parcial de y con respecto a s, que me da t elevado al cuadrado.
Y sustituyo lo mismo con el tercer término, que es la parcial de r con respecto a z, que me da todo esto, y la parcial de z con respecto a s, que me da todo esto. Ahora bien, simplemente intento sustituir como tal o simplificar la expresión que acabo de encontrar. Lo único que quiero que noten en este término es exactamente que 2 por 1 es 2, luego es u por u, pues da u cuadrada, b por b da b al cuadrado. De hecho, aquí me hace falta adicionar una t, esta t que tiene que estar acá, se me olvidó colocarla, una disculpa. Pero Euler a la st, que a su vez multiplica Euler a la st, recuerden que si tienen la misma base, se van a sumar los exponentes, por lo tanto me quedaría st más st, lo cual me daría 2st. Ahora bien, pues intento sustituir o simplificar más al mínimo estas expresiones de los otros dos términos y hasta ahí concluye mi ejercicio. Pues quiero que sean conscientes de que en este ejercicio es posible calcular la parcial de r con respecto a u, la parcial de r con respecto a v y la parcial de r con respecto a t. Bueno, pues es todo por en este tipo de ejercicios. La verdad que son ejercicios bastante sencillos siempre y cuando se aprenda de forma correcta a armar pues esta estructura arbórea y a interpretarlo en forma de derivadas parciales. Nos vemos en siguientes ejercicios. Cuídense mucho. Bye.